Amén. Hermano Norton, el Señor le bendiga. Amén. Buenas tardes. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Se me olvidó todo lo que iba a decir ahora. Así que vamos a pedir al Señor que me recuerde. Amén. Gracias, Señor. Le voy a pedir al Señor que pueda hacer ese milagro hoy. Ese milagro que ocurre cuando uno se coloca en este lugar a compartir una palabra. Ocurre un milagro fabuloso, fantástico, que uno cree que va a compartir uno y resulta que entre medio de eso está Él compartiendo, que uno es como un parlante nomás, ¿no es cierto? Y Él comparte. Usa algunas cosas que uno tiene en el intelecto, pero ese misterio de cómo Dios lo hace, para Él predicar, para Él enseñar, para Él motivar. Entonces le pido al Señor que ocurra ese milagro hoy también acá. Gloria al Señor. Voy en alguna fase voy a hablar de ustedes, y usted, pero en el usted considérenme a mí. Yo debería ser nosotros, ¿no es cierto? Y lo otro es que estuve meditando un día, porque los que tenemos más añitos no somos tan jovencitos ni lolitos, menos. Pensamos en la muerte más que los jóvenes, ¿cierto? Entonces dije, ¿qué pasaría conmigo si el Señor me dijera que voy a partir en 3 meses más? O sea que me deja este veranito de San Juan, ¿no es cierto? Diciembre, enero, febrero, y me dice el Señor que en marzo voy a salir de este mundo. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían si el Señor les dice que va a terminar tu vida terrenal en 3 meses más? ¿Qué harían? Lo mínimo que hacemos es exactamente, meditaríamos en nuestro caminar, en las cosas pendientes, en las cosas que están cabos sueltos, ¿cierto? Porque nos empezaríamos a preocupar de ese día, porque es un día muy importante. Tenemos 80 años, 70 años, 50 años para preparar nuestra eternidad. Por lo tanto, si nos dicen que en 3 meses más yo parto de este mundo, no debería ser problema si yo hubiese sido una persona inteligente, que me he preparado para ese día, ¿cierto? Entonces, basándome en ese pensamiento, ¿qué haría yo? Es lo que voy a compartir. Es como un cuestionario. ¿Ya? Es como un cuestionario. Son puras preguntas. ¿De qué haría yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Y es una forma simple de hacernos esa introspección sin tener que contestarla inmediatamente. ¿Ya? Gloria al Señor. Ahora vamos a compartir una palabra que está ubicada en Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 17. Gloria al Señor. Es un versículo cortito, pero que dice mucho, ¿cierto? Lo vamos a leer en el nombre del Señor y para su gloria. Gracias, Señor, por esta palabra. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, queremos despertar, queremos apercibirnos. No sabemos el día de nuestra partida de esta tierra, pero sabemos que en tu fidelidad, Señor, tú nos prepararás, nos ayudarás, Señor, a vernos a nosotros mismos para hacer los cambios necesarios para estar preparados para tu encuentro, para nuestro encuentro contigo, sea el día que sea. Padre, apelamos a tu fidelidad, a tu amor, a tu misericordia, a tu bondad, Padre, y que tú también nos ayudas a tener la fuerza, la gracia, la inteligencia, la sabiduría, para que juntos logremos el propósito por el cual tú nos llamaste a tu conocimiento. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Yo no sé si andan varios resfriados, pero yo estoy como que acá está medio ahorita. Si me pudiera alguien tan amable, no me di cuenta que me estaba el vasito con agua. No lo habría ido a buscar yo. Porfa. Ya. Aquí dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todos sabemos qué es tener voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? El deseo o la intención de realizar alguna cosa. Es como la definición de diccionario de la palabra voluntad. Pero ahora es la otra definición, que es hacer la voluntad. ¿No es cierto que el versículo decía: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre? ¿Qué es hacer la voluntad? Fíjese que en esta definición a mí me habló el Señor, porque es cortita, pero nos aclara muchas cosas. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Según el cristianismo, hacer la voluntad de Dios es una elección libre de la persona de actuar conforme a la voluntad divina, entregándose a sí mismo a la causa de Dios. Entonces, ¿cuál es hacer la voluntad? Es entregarnos voluntariamente a sí mismo a la causa de Dios. Pero continúa y dice: igual que Dios en la persona de Jesucristo se entregó totalmente a nosotros para nuestra salvación. Gloria al Señor. Entonces ya estamos como un poco aclarando qué significa hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es entregarnos por completo a su causa. Gloria al Señor. A su voluntad, a su propósito, a sus planes y a sus proyectos. Voluntariamente y completamente. ¿Por qué? Porque Él lo hizo primero. ¿Qué decía acá? Porque Dios en la persona de Jesucristo se entregó totalmente a nosotros para nuestra salvación. Entonces ya sabemos qué es hacer la voluntad de Dios. Entregarnos a ese plan, a ese proyecto, a esa causa. ¿Ya? Entonces, como les dije recién, vamos a hacer una especie de cuestionario para ver cómo estamos en marzo. ¿Cómo estaríamos para marzo? ¿Cierto? Les dijimos que si Dios nos dijera: oye, en marzo vas a abandonar la tierra, pero no nos dice para dónde nos vamos a ir, entonces vamos a hacer un chequeo, ¿no es cierto? Y un cuestionario. ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados para encontrarnos con el Señor? ¿Estamos haciendo la voluntad? ¿Estamos desarraigándonos del mundo? ¿O estamos metidos en el mundo así, a concho? ¿Cómo estamos?
Aquí vamos a ir viendo. Dice la Escritura y nos pregunta, ¿estás haciendo el bien? ¿Estás haciendo el bien a toda persona? ¿Tu interés es hacerle el bien a todos tus semejantes? ¿A todos los que están cerca nuestro? Cerca, no tan cerca, a nuestro alrededor. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar a la gente que te critica, al insensato, al ignorante. ¿Estás haciendo el bien a diestra y a siniestra? ¿A quien puede le haces el bien? ¿A quien puede le das? ¿Le prestas? ¿A quien puedes le ayudas? Pregunta. ¿Tienes una paciencia suficiente para agradar a Dios? ¿Te has preocupado de esa virtud del Espíritu? ¿De ese fruto del Espíritu? Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué es necesario para obtener la promesa? La paciencia. ¿Y qué relación tiene la paciencia en nuestra vida? Que debemos aceptar las cosas que no nos gustan aceptar, pero que Dios quiere que las aceptemos. Porque hay cosas que podemos cambiar. Hay un dicho por ahí vulgar que dice, hay que cambiar las cosas que se pueden cambiar, pero aceptar las cosas que no se pueden cambiar. ¿No es cierto? A veces usted quiere cambiar una situación, pero no. Dios le puso en esa situación y lo único que le resta tener es paciencia. No hay otra. ¿No es cierto? Entonces, de nuevo, ¿por qué es necesario que la paciencia? ¿Por qué es necesario la paciencia? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Quién tiene paciencia aquí? Somos todos pacientes, aceptamos las cosas que no nos gustan o rezongamos. ¿Hay algún rezongón? ¿Sí? No creo, aquí no. No se rezonga, ¿eh? Estamos trabajando para eso. Bien, gloria al Señor. Ahora, nuestra relación con nuestros parientes está tan lejos de ser la que el Señor tenía con sus parientes. ¿Se han dado cuenta? Nuestro hijo lo idolatramos, los abuelos a los nietos, ¿no es cierto? Los esposos, no sé a quién, a alguien. Vamos a leer un versículo para que nos aterrice nuestra relación con nuestros parientes. Evangelio según San Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Se acuerdan de este pasaje? Jesús estaba enseñando en un lugar y estaba haciendo su labor, su trabajo. El trabajo de él era predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Había una multitud que lo rodeaba, pero vinieron sus parientes de él y dijeron, llamen a Jesús, que tenemos que decirle algo. Pero Jesús no reaccionó como cualquiera de nosotros habría reaccionado, ¿cierto? Oye, espera un momentito, mi mamá me está llamando, ¿no es cierto? No, él dijo, ¿y quiénes son mi mamá y mi hermano? Como medio, así como un medio fuertón. ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos? Y les dice, los que hacen la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Gloria al Señor. A veces nosotros aquí
invitamos que vengamos, que estemos en la reunión, en la Navidad, en el 18, en los eventos, y a veces preferimos a nuestra parentela, ¿cierto? No, es que resulta que mi mamá hizo qué sé yo, y por eso no voy a poder ir, y que me están esperando fuera de Santiago porque mataron un cordero. Pero Dios nos ubica rápidamente. Las cosas de Él son primero que todos nuestros parientes. La cosa, el Evangelio, la predicación del Evangelio era para Él más importante que todas las personas del mundo. Aunque hubiese ido todo el mundo a decirle, oye, queremos hablar contigo, Él tenía que cumplir su comisión, su tarea. Así que cuando nos inviten para el año nuevo, ¿vamos a venir o vamos a decir, no, es que mi mamá está sola en la casa? No, es que mi hermano va a hacer una fiesta en la casa. ¿Encachado eso? Estoy aprendiendo muchas cosas acá yo. Estoy aprendiendo a ponderar las cosas como son. Porque el Señor me está enseñando. ¿Cierto? Gloria a Jesús. Cuando tú padeces algo, ¿sigues haciendo el bien? Cuando tú tienes un sufrimiento, un pesar, un dolor, a veces la gente en el mundo cuando anda de mal, le está pasando malas cosas, trata mal a la otra gente, no sé si se han dado cuenta. ¿No es cierto? No, ya, córrete de aquí, ándate para allá, no te voy a prestar, no te voy a dar. Pero aquí, ¿qué dice? En 1 Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Estás padeciendo en el bien hacer? Cuando tu jefe, tu jefa o quien está por encima tuyo, ¿qué está haciendo? Te está haciendo padecer. Entonces tú vas a cambiar o vas a elegir hacer la voluntad de Dios. ¿Vas a responder con represalias o vas a querer seguir haciendo la voluntad de Dios? Porque dijimos que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pensar que una persona, un jefe, un profesor, un humano me puede hacer caer y tropezar con su actitud. Una persona me puede estorbar para que yo nuble mi mente, nuble mi corazón y no haga su voluntad. Dios quiere que pasemos, sobrepasemos a esa persona, sobrepasemos esas situaciones. Nadie nos puede hacer caer de nuestra firmeza, de nuestra fe, de nuestra intención, de querer hacer la voluntad de Dios. Todos nos hemos quejado alguna vez de que esta tal persona, que por culpa de él, por culpa de este. No, tenemos que mantenernos firmes y tenemos que seguir haciendo el bien. ¿Por qué? Porque el que hace la voluntad de Dios permanece fuerte, permanece para siempre. Nos hemos alejado del mundo, como recién preguntábamos. Nos hemos alejado del mundo. 1 Juan 17, el versículo que hemos leído, que es el texto, ¿no es cierto? Tenemos que salir, desarraigarnos del mundo, de la corriente de este mundo. En la corriente de este mundo, lo primero que te dice es que tú tienes que desear tener cosas en este mundo. Es lo primero que te dice, ¿no es cierto? Lo segundo que te dice es que tus ojos son para mirar lo bonito y lo agradable. Mira esa manzanita que está colgando del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¡Qué hermosa! ¡Gloria a Jesús! ¿No es cierto? Entonces, Dios nos dice que tenemos que desarraigarnos del mundo. ¿No es cierto? Porque la amistad con el mundo es enemistad con Él. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, provienen del mundo. Gloria al Señor. Así que debemos alejarnos del mundo.
esos deseos de tener, de poseer, de ser admirado, de ser reconocido, tenemos que dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Jesús. Norton, repítetelo todas las veces que puedas. Gloria al Señor. Cuando nosotros padecemos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hace usted cuando usted padece lo mismo que estábamos hablando? Una injusticia, una ofensa, una escasez, una enfermedad. ¿Qué hace? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer cuando padecemos eso? Dice en 1 Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. No dice sigan, yo le puse. Dice hagan el bien. Ahora, en otras palabras, sigan haciendo el bien, aunque estén padeciendo. ¿Alguien ha padecido alguna ofensa acá? ¿Algún exceso de trabajo? ¿Algún exceso de servicio? ¿Alguien? Gloria al Señor. Entonces dice que si esa persona lo acepta agradablemente, con gratitud al Señor, entonces está haciendo la voluntad de Dios y permanece para siempre. Gloria a Jesús. A veces nosotros nos tomamos algunas libertades, y sobre todo con personas que son pequeñitas. Quizás son personas recién llegadas acá en medio nuestro, o en alguna parte de nuestra existencia, por donde andemos, en el trabajo, en la casa, pero sobre todo aquí. Entonces Dios nos dice esto: ¿estás evitando hacer caer a los pequeñitos? Evangelio según Mateo 18:14. Así que no es la voluntad de mi Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. A veces con lo que decimos, a veces queremos ponerle una medida de fe más grande de la que puede soportar. A veces le ponemos más carga de la que puede soportar. Personas que están recién llegadas, que están en otras, que todavía no conocen, no entienden. Nosotros las hacemos tropezar con nuestras malas actitudes. ¿Cierto? Entonces, ¿quiere eso el Señor? No quiere que ningún pequeñito se pierda. Gloria al Señor. Debemos tener cuidado con los pequeñitos de la fe, los pequeñitos de entendimiento. Porque Dios nos va a cobrar después, ¿no es cierto? Tú hiciste caer a Él. Pero nosotros somos de aquellos que vamos a cuidar a estos pequeñitos. Ahora, usted se ha preparado cuando se le ha enseñado cuál es la voluntad de Dios. ¿Se está preparando en la voluntad de Dios? ¿En hacer la voluntad de Dios? Dice la Escritura en el Evangelio San Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, en lo positivo, ¿qué debemos hacer cuando nosotros conocemos la verdad y conocemos la voluntad del Señor? Prepararnos con esa verdad para vivirla y aplicarla. ¿Cierto? ¿Y qué vamos a evitar? El enojo del Señor, ¿no es cierto? El dolor que se transforma, ¿no es cierto?, cuando nos azotan. No es un dolor que se transforma, sino un dolor que padecemos cuando nos azotan. Gloria a Jesús. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué Dios quiere que hagamos para que conozcamos su voluntad?
Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si usted no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo va a poder hacerla? ¿Usted le pone empeño en conocer la voluntad de Dios? Pregunta. ¿Yo le pongo empeño en conocer la voluntad de Dios? Y es una pregunta bien real. ¿Le ponemos empeño en conocer la voluntad de Dios? ¿O venimos al culto, nos vamos y nos olvidamos? Nos olvidamos de leer la Escritura, de orar, de tener comunión con Él, de pedirle que nos abra el entendimiento para comprenderlo más. ¿Lo hacemos o no? ¿Quién puede decir sí, yo lo hago? Gloria al Señor. Entonces usted está haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Los demás que no dijeron nada, no sé. Gloria al Señor. Por tanto, no seáis insensatos. Lo contrario de insensato es ser sabio, de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. ¿Ya? Tenemos que ser sabios y entendidos en la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque si no hacemos la voluntad de Dios, no permaneceremos para siempre. Amén. Permaneceremos en esta vida terrenal. Pero en marzo, ¿para dónde voy a ir? Esto metafóricamente marzo, ¿no es cierto? Que dijimos que si en marzo me llamara el Señor a salir de este mundo, y en marzo, ¿para dónde iría? Debo ser sabio y entendido en la voluntad del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Ahora, la pregunta sería, ¿Dios está escuchando tus oraciones? ¿Dios está escuchando tus peticiones? ¿Dios está respondiendo lo que tú le estás pidiendo? Evangelio según San Juan 9:31. Este es muy lindo este versículo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¡Wow! Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Gloria al Señor. Usted está pidiendo mucho y no le ha contestado al Señor. ¿Estará bien delante de Él? ¿Estará haciendo lo que le agrada a Él? Porque aquí dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, y si lo oye es porque le va a responder. Porque no oye para no responder. ¿No es cierto? Es como una contradicción. Gloria a Jesús. Debemos meditar qué estará pasando con nosotros que yo le pido al Señor, pero no me oye. Yo he escuchado frases así. ¿Ha escuchado a alguien? No, yo he orado tanto, pero el Señor parece que no me oye. ¿Cierto? Entonces hay que examinarnos. Somos temerosos de Dios y estaremos haciendo su voluntad por la cual Él debería contestarnos. Bueno cuestionario, ¿cierto? A todos nos ha pasado, todos estamos creciendo en el conocimiento del Señor. Unos conocen más, otros menos, ¿no es cierto? Pero ya sabemos una pista. Al temeroso y al que hace la voluntad de Dios, Dios lo oye. Gloria a Jesús. Amén. ¿Quién se siente feliz de hacer la voluntad de Dios acá en este lugar? ¿Quién se siente feliz de estar haciendo la voluntad de Dios? Lucas 11:28. Y Él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
feliz, bienaventurado, una persona que está siempre gozosa, que está alegre, que está dispuesta a servir, que está dispuesta a dar, que está dispuesta a darle una mano a alguien, que está dispuesta a dar un consejo, que está dispuesta a abrazar al que está padeciendo necesidad. Está feliz, es bienaventurado, Dios lo ve bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está haciendo su voluntad. Gloria al Señor. Así que todos deberíamos estar felices. ¿Y estamos felices? ¿Estamos felices o no? ¿Cómo vamos a llegar a marzo? ¿Felices o tristes? Miren que marzo está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Se acuerdan de esa publicidad que decía, ya viene marzo? No sé si entiende cuando yo digo marzo, la doctora Rosita, ¿no? Empecé diciendo que si Dios nos llamara en marzo a rendir cuentas, entonces por eso, si Dios nos llamara en marzo a rendir cuentas, entonces tenemos de aquí a marzo para ordenar toda esta cosa y empezar a querer conocerla, a querer hacerla, ¿no es cierto? Porque podemos pasar una vida tratando de agradar a Dios, tratando de hacer su voluntad, pero en el fondo, hacemos lo que queremos. No sé si se han dado cuenta. ¿No es cierto? Muchas personas hablan del Señor aquí, allá, bla, 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 pero cuando el Señor le aprieta el callo 44, salta. Cuando el Señor le aprieta un poquito, chuta, uno se da cuenta que no era tanta la cosa, ¿cierto? Entonces podemos aparentar, querer y hacer la voluntad de Dios, pero esta cosa aquí, esta palabra que es viva y eficaz y rompe toda barrera de nuestro corazón, nos va a dejar al descubierto, ¿no es cierto? O nos está dejando al descubierto para ver si estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Has leído y practicado este versículo que voy a leer? Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Han leído ese versículo? ¿Lo están atesorando? ¿Lo tienen escrito en un papelito delante de ustedes en su pieza? Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Él quiere que ante toda circunstancia estemos gozosos, que no dejemos de orar nunca y que le demos gracias en todo. Amén. Lo estamos haciendo porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Miren qué maravilla. Gloria a Jesús. Amén. Ahora dice más abajo, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Son versículos hermosos que nos ayudan a entender la voluntad de Dios y nos hacen meditar y nos hacen buscar cómo poder hacerlo. Y la única manera de poder hacerlo es con la gracia de su Espíritu Santo. No hay otra manera. Si alguien dice, desde hoy yo comienzo a hacer la voluntad de Dios, buena intención tiene, pero necesita la asistencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona a la cual hay que cultivar una amistad con ella. Amén. No se puede de repente venir, irrumpir y decirle, Espíritu Santo, ahora quiero cambiar, así que cámbiame. No es así. Es una constante comunión con Él, una constante petición, un constante hacerle caso, un constante tener el oído presto para escuchar lo que Él nos está diciendo. Amén. Por eso las vírgenes no alcanzaron a comprar aceite. Porque no es ir a comprar a la esquina, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, el aceite que representa el Espíritu Santo, ellas tenían que estar llenas del Espíritu Santo y eso se logra con constancia, perseverancia, en una comunión íntima y permanente con el Señor. No es de un día para otro. Así que si queremos hacer
conocer y hacer la voluntad de Dios, tenemos que empezar desde ya. Amén. A tomar conciencia de que debemos tener comunión con el Padre continua y permanentemente. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Y Él nos va a capacitar para entenderla y hacerla. Todos los que quieren hacer la voluntad de Dios tienen muy buenas intenciones, pero no van a poder hacerla si no están de la mano del Señor constante y permanentemente. No se engañe más. Usted tiene que estar orando permanentemente, todos los días, toda la semana, todos los meses y todos los años. Porque si no, no va a permanecer para siempre. Porque va a estar incapacitado de hacer su voluntad. Gloria al Señor. Ahora, el ejemplo que el Señor nos dejó es maravilloso, ¿no es cierto? Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Eso es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Amén. A veces nosotros queremos torcerle la mano al Señor. Queremos ir y decir y orar, y estamos orando, intercediendo: hace esto, Señor, hace aquí, hace allá, hace acá, hace esto y más allá. Pero no le decimos: que se haga tu voluntad, a tu manera, en tu tiempo, con tus recursos. Amén. No, queremos hacerlo a nuestra manera. Jesús podría haber, como dijo, haber pedido una legión de ángeles, no sé cuántos ángeles son, un ejército de ángeles, haber destruido toda la gente que quería dañarlo. Pero Él se sujetó al tiempo, al espacio que Dios le había prefijado. Era dura la copa, era muy dura, no teniendo ni un pecado, no teniendo por qué hacerlo, sino por amor a todos nosotros. Él podía haber usado sus privilegios. No quiso, porque nos da ejemplo a nosotros para que se haga su voluntad y no la nuestra. Amén. ¿Cuánto tiempo está esperando por eso que usted quiere y le reclama al Señor y patalea y llora y trata de conmover al Señor con sus lágrimas? Pero no le dice al final de esa oración: Señor, hágase tu voluntad. Esa es la clave. Puede orar horas de horas de horas de horas por algo que usted quiere, que usted anhela, que le quita el sueño. Pero si usted no dice al final de esa oración: hágase tu voluntad, perdió el tiempo. Perdió el tiempo. Gloria a Jesús, porque Él está mirando lo mejor para nosotros. Él no ve con los ojos de los hombres. Él ve con toda su sabiduría lo que está detrás, delante de nosotros y lo que estamos viviendo. Por eso puede actuar en justicia. Así que lo que pedimos a veces no nos conviene. ¿Cierto? Entonces, cuando terminemos de orar: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria a Jesús. ¿Qué pasó con la voluntad que se hizo respecto al Señor Jesucristo? Ese dolor que padeció, ese calvario que padeció, esa muerte horrible que padeció, ¿en qué se tradujo? En su glorificación, en su resurrección y su gloria. En el colocarse a la diestra de Dios sobre todo poder, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero.
y nos dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia. En eso se tradujo cuando Dios le dijo, no, tiene que ser de esta manera. Y el Señor dijo, amén, y subió a esa cruz. Y el resultado de la obediencia fue su exaltación. El resultado de su obediencia también va a ser su exaltación. El resultado de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía, de corazón, va a ser su exaltación. Va a ser su gloria, su glorificación. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué nos conviene? Orar para que el Señor haga nuestra voluntad, o orar y esperar que Él haga su voluntad. Amén. Gloria al Señor. Ahora, como recién dijimos, estamos orando con vehemencia para que nos enseñe a hacer su voluntad. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cómo va a orar? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierras o a tierra de rectitud. El salmista lo pedía. Todos los hombres de Dios han pedido. ¿Qué han pedido? Que le enseñe al Señor a hacer su voluntad. Si ninguno de aquí sabemos. Amén. Queremos saber. Pero si usted está orando constantemente, sí va a llegar a saberlo. Y sí va a llegar a poder hacerlo. ¿Sí o no? Gloria al Señor, porque así es. ¿Cierto? Ahora, hablemos un poquito de que hay una tremenda palabra en Mateo 5 al 7, siempre lo menciono, porque al cristiano que le pregunto si conoce qué aparece o qué está escrito en Mateo 5 al 7 no lo sabe. Fue el capítulo de Mateo, capítulo del 5 al 7. Cuando yo les pregunto a los hermanos, ¿usted sabe lo que dice Mateo capítulo 5 al 7? No lo sabe. Y por eso a mí me impactó primero conocer y estudiar, ¿no es cierto?, con mi pastor Rosita ahí en el Instituto de Biblia, allá en Serrano, de que ahí está una fuente de luz inmensa. Entonces, en Mateo 7 al 21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. Y aquí esa conclusión, ¿no es cierto?, es la final del discurso. ¿Cierto? De Mateo 5 no tiene aventuranza, después enseña toda la doctrina, la constitución política del reino de Dios. Y yo un día le di una tarea. Hace tiempo atrás le dije, tienen que leer Mateo del 5 al 7 para que se enteren qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tienen que hacer, para que sean hombres sensatos que edifiquen sobre la roca. Porque en marzo pueden venir vientos, lluvia y río, y puede quedar en ruina mi casa, porque no edifiqué en la roca de Cristo. ¿No es cierto? Porque podemos hacer mucha parafernalia acá. Podemos hacer creer que servimos, que trabajamos, que corremos, que damos, pero la verdad va a estar en ese minuto, en el minuto que vienen vientos, lluvias y ríos. ¿Qué va a pasar con mi casa? Si no estoy edificado en Cristo, va a ser grande su ruina. Pero si yo estoy edificado en la roca, si estoy considerando su voluntad, su propósito, su mandamiento, entonces estoy edificando en la roca. Van a venir vientos, lluvias y ríos, y mi casa no caerá. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Ahora, Dios es un Dios de misericordia. Todos lo sabemos. Yo sería legalista. Sería el legalista número 1 si les digo, ustedes tienen que hacer esto. Y yo ni siquiera con un dedo tocar lo que digo que hay que hacer, ¿cierto? Sería un fariseo.
Pero nosotros tenemos un Dios maravilloso. Y que no es solamente un Dios, sino que es el único Dios verdadero. Amén. Y más encima de ese único Dios verdadero que creó el cielo y la tierra, quiso ser nuestro Padre. Amén. Entonces Él nos trata como a hijos. Gloria a Jesús. Amén. Acá, en la gracia del Señor, tengo que contarles que estos versículos yo los conocí cuando me conoció la pastora Rosita, porque en ese minuto yo estaba padeciendo grandes cosas que yo no conocía en el ámbito espiritual. Entonces, las circunstancias adversas a uno lo hacen orar, no queda otra, ¿no es cierto? Entonces estos versículos los conocí en ese tiempo. Y yo les digo, no sé si les conté, de que yo estaba muy, pero muy afligido, estaba muy complicado, estaba, ¿cómo decir la palabra? Estaba debatiéndome entre la credulidad, incredulidad y la fe. Una batalla campal, porque el maligno quería hacer creer que Dios me había desechado de su reino. Imaginen lo que significa eso. Que en forma sobrenatural el maligno te salga al encuentro día tras día diciéndote que tú no eres hijo de Dios. Tenía la fe por el suelo. Llegaba arrastrándome a la iglesia cerrando un 4-8. Y un día alguien me invitó a una casa. Y yo fui a esa casa. Y estaba una dama sentada en una silla, en una mesa. Y me vio. Y caló mi corazón. Y me dijo esto: vení, estemos a cuenta. ¿Se acuerdan? Y sabía, si tus pecados fueran Como la grana, serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. en ese minuto yo me derrumbé en llanto. Y de ahí nos conocimos más profundamente, me empezó a visitar y me ha ayudado hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Porque yo soy medio raro, así medio inconsistente, medio amorfo, pero ahora estoy tomando forma. Gloria a Dios. El Señor me está dando forma. Entonces, como Él es bueno y se compadece de sus hijos, entonces me dio estos versículos. ¿Para qué? Para que ustedes se animen. ¿Por qué? Porque a veces le van a pasar muchas cosas feas y malas, pero ustedes van a tener la respuesta con estos versículos de por qué les está pasando. Salmo 1:5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. A veces Dios nos hace pasar cosas para que atendamos a su voluntad, a sus mandamientos, a su palabra. Nos hace pasar dificultades, situaciones. El Salmo 119, voy a seguir todo el Salmo 119, el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué pasó con este personaje que está escribiendo esto maravilloso, que es el Espíritu Santo, estampando este versículo? Antes que fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Dios nos va a hacer que hagamos su voluntad sí o sí. Amén. ¿Cierto? Porque dice que Él va a humillar a esa persona porfiadita y descarriadita, pero que Él la ama y no se le va a escapar de su mano. La palabra también dice que cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Él sujeta su mano. Gloria al Señor. El salmista aquí no se sabe quién escribió el Salmo 119, estuve investigando, dicen que David, dicen que Edra, etc. Pero la persona que escribió aquí, o el que Dios usó, dice esto, en el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado
para que aprenda tus estatutos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En el 75, yo conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. La fidelidad del Señor también permite las aflicciones nuestras. ¿Para qué? Para poder conocer su voluntad, para poder hacer su voluntad, para conocerla y hacerla. Entonces a veces dice Él que aflige al Hijo, lo disciplina, lo corrige, porque Él tiene una meta con nosotros y esa meta no la va a dejar. Dice, la obra que comenzó el Señor en nosotros no la va a dejar hasta terminarla. Por eso a veces, como somos duritos de cabecita, duritos de corazoncito, tienen que afligirnos. Gloria a Jesús. En el 80, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Gloria al Señor. Así es que Dios, tenemos dos caminos: o hacer la voluntad de Dios, valga la redundancia, voluntariamente, o hacerla en aflicción. En esos tiempos que yo le conté que estaba padeciendo mucho, le pedía perdón hasta por la hormiga que había matado hace como 5 años atrás. Porque a veces estas enfermedades, estas cosas, a uno lo hacen recapacitar en los caminos. Y yo le digo, Señor, muéstrame. Pucha, y verdad que había matado unas cuantas hormigas y sentía culpa. Entonces, yo le aseguro, si usted está enferma, está delicado, está en aflicción, mire para atrás y pídale al Señor que le muestre, para que Él le pueda perdonar todas las cosas que hemos hecho y que no son agradables a Él. Amén. Así que todas las cosas vienen y obran para bien de los hijos de Dios, porque conforme a son llamados, los que son llamados conforme a su propósito. Así que todas las cosas obran para bien. Aflicción, dolor, humillación, ofensa, todo obra para bien. Amén. Porque Él quiere sacarnos adelante y llevarnos hasta el final de la meta. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es la meta suya? La meta que Dios nos ha enseñado: entrar a su reino. Amén. Entrar a su reino. Estar en la lista maravillosa de los hijos que van a participar de la boda. Estar en la lista de aquellos que van a ser la columna de su templo. Estar en la lista de aquellos que son ovejas de su prado. Los que van a estar al lado de esos árboles que van a ser las hojas como salud para las naciones. Estar ahí en la corriente de agua, etc. Porque todo eso es metafórico, ¿no es cierto? En los salmos dice todo eso para vivirlo aquí, pero vas a vivir en plenitud allá, ¿cierto? Gloria a Jesús. Así que vamos a volver y vamos a terminar con este versículo. Primera de Juan 2:17. Este versículo hay que aprenderlo de memoria. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a terminar esta exposición, esta predicación, este compartir, y le vamos a pedir al Señor que nos ayude de aquí en adelante para hacer su voluntad. Gloria al Señor. Padre, gracias, porque en tu fidelidad nos afliges. En tu fidelidad, Padre, permites que nos pasen cosas para volvernos en sí. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esa poderosa mano extendida para con tus hijos. Gracias, Padre, por este rebaño de ovejas que tú tienes y que anhelan tu palabra, y que anhelan hacer tu voluntad, y que anhelan crecer en ti, y que anhelan ser edificados por ti. Padre, concédenos, Señor, el buscarte diariamente, el escudriñar las Escrituras y el escuchar tu voz,
esa voz de tu Espíritu Santo que nos guía y que guía a todo hijo de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Sin bendición.